Hola chicas, bienvenidas a este canal. Este día hermosas les tengo preparados este hermoso peinado muy bonito y fácil. Vamos a hacer un peinado con trenza, es más, vamos a hacer una mini trenza muy bonita y muy fácil. Así que para esto voy a comenzar sacando una sección en la parte del frente. Esta sección, como te puedes dar cuenta, no va directamente cuadrada. Vamos a sacarla de esta forma, vamos a limpiar muy bien para que esta sección quede bien definida y sobre todo la trenza nos quede súper linda. Así que vamos a preparar muy bien nuestro mechón, lo vamos a estilizar prácticamente todos los pasos que seguimos con la trenza básica. Vamos a comenzar con un mechoncito en esta parte, un mechoncito bien finito, el cual voy a dividir en tres. Así que una vez listo, vamos a comenzar a dar los respectivos cruces. Voy a tomar con estos dos deditos mechón derecho, lo tomamos y lo pasamos cuidadosamente en la parte de arriba. Como pueden ver, tomamos este otro y lo agarramos y lo pasamos por debajo y prácticamente vamos repitiendo los pasos. Esto es antes de agregar cabello. Vamos a agregar ya este mechón que tengo con estos dos deditos y listo. Ahora este mechón, lo voy a tomar, pero lo vamos a llevar hasta el final, al final del agarre de la mano, porque la idea aquí es dejar libre estos dos deditos, índice y pulgar, que es con los que prácticamente agregamos cabellos del lado izquierdo y del lado derecho. Ahora este mechón que tenemos por acá, lo tomamos, lo acomodamos y nuevamente subimos este otro mechón acá. Y así hermosas vamos a alimentar también con una pequeña sección de este lado. Ahora tomamos lo acomodamos muy bien y lo llevamos acá al final en el agarre de la mano, dejando libre dedito índice y dedito pulgar. Y así hermosas vamos a alimentar también con una pequeña sección de este lado. La idea, chicas, es que miren muy bien. Primero, si ustedes son principiantes en esto de la trenza, yo esta trenza no me la sabía, yo empecé de cero, pero para que un método a mí se me quede, yo lo que hice fue ver cómo los mechones se cruzan. Con dedito índice y pulgar sostenemos un mechón, con dedito de en medio sostenemos otro mechón y también en el agarre de la mano entre dedito índice y pulgar, pero al final sostenemos otro mechón, que básicamente son los tres mechones con los que estamos trenzando. Esto lo hacemos con ambas manos. Ahora bien, una vez ustedes manejan ya eso, hay que ver cuáles son los mechones que van a parar a esos deditos que les he mencionado. Así que una vez ustedes se puedan esa clave, créanme, esta trenza es demasiado fácil. Así que vamos a continuar de este lado, le agregamos la sección, acomodamos nuevamente y pasamos al otro lado. Lo montamos arriba y este otro casi a las puntitas. Ahora sí, hermosas, tomamos nuevamente sección de esta parte y la agregamos. Voy a sostener con mechón del centro y con estos dos deditos mechón izquierdo. Vamos a alimentar de cabello y vamos nuevamente. Como pueden ver, hermosas, el método se repite, así que vamos a continuar de este lado. Vamos a tomar este mechón y vamos a alimentar mechón derecho. Le agregamos la sección, acomodamos nuevamente y pasamos al otro lado. Con dedito índice y pulgar sostenemos el mechón que vamos a alimentar. Le agregamos la sección y pasamos al otro lado. Y así, hermosas, lo vamos a hacer en todo este trenzado. Ya en esta parte, por alguna razón, siento que es más fácil. No sé si porque ya los mechones van un poco más grueso o porque pero la verdad, chicas, es que lo que yo siento que cuesta un poquito más es lo que viene siendo el inicio, que prácticamente es la definición, donde por supuesto que no se los mencioné, pero recuerde que siempre les digo en las trenzas, hay que agregar cabellos o secciones bien pequeñitas. Ya en esta parte del medio para al final vamos a agregar secciones un poco más grande y esto hace que la trenza vaya de poco a poquito de más delgada a más gruesa. Y aquí lo que vamos a hacer es terminarla en 3 cabos. Conforme vamos terminando esta trenza, vamos también asegurándonos de darle volumen, pero aquí es opcional. Si tú quieres le puedes dar volumen y si no la puedes dejar así. Solo recuerda combinarla con unas ondas y esto queda muy bonito. Ahora voy a tomar una sección de esta parte, voy a hacer aquí como una división de cabello y vamos a sacar un mechoncito de esta parte de atrás y aquí vamos a apoyar nuestra trenza. Si ustedes no quieren hacer este procedimiento, no lo hagan, solo pueden sostener con unos ganchitos, pero para mi experiencia siento que de esta manera el peinado te dura por más tiempo. Y también te quiero recordar que esta parte, pero aquí lo puedes hacer con un caminito por el medio y queda
precioso. No sé por qué razón se me ocurrió hacer este partido, así que esto es opcional, chicas. Recuerden que cada peinado no necesariamente lo tienen que hacer al pie de la letra. Los peinados son solamente ideas que tú le puedes poner y le puedes quitar. Así que este fue el peinado de este día. Espero que les haya sido de mucha utilidad. Bendiciones para todas y recuerden que yo las espero la próxima semana con nuevos videos. Bye.